Sean todos bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Paradojas de Sapiens. Yo soy Leonardo y junto a David, Marcelo y Pablo vamos a conversar y profundizar respecto a temas de interés filosófico y científico. En esta ocasión conversaremos de cerebro emocional e inteligencia espiritual. Comencemos. Bueno, uno de los primeros, por ser nuestro primer capítulo, y uno de los temas más importantes que yo creo que debemos considerar uno de ellos es el cerebro emocional, el tema de las emociones y todo su mundillo. Me gustaría partir para introducir la discusión y empezar a abrir ya las cortinas del teatro con una frase que dice: el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que no tenga el coraje de perder de vista la costa. Una bonita frase para empezar y para decir de que yo creo que en el recorrido que vamos a tener durante, no sé, una hora y media, lo ideal seríamos que perdiéramos de vista la costa y nos pusiéramos a indagar en profundidades. Partiremos entonces con una de las definiciones de lo que es el concepto de la emoción para hacer el análisis a grandes rasgos y superficialmente de lo que es nuestro cerebro emocional. Emoción entonces viene de la raíz de la palabra motere, del verbo latín mover, además del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción, ¿cierto?, hay implícita una acción al movimiento. La emoción es un sinónimo de movimiento en términos biológicos y psicológicos. Para poder hacer el contexto de esto, ¿cierto?, nos preguntamos entonces cómo se generan las emociones, y acá nos apoyamos en la serie de teorías que se han originado desde el siglo XIX hasta nuestros días. Hay que mencionar también de que el tema de la emoción y el estudio de la emoción es bastante nuevo, contemporáneo en las últimas investigaciones. Una de las primeras visiones que se tenía de lo que era la emoción era que era propio de un pensamiento, de procesamiento de información en la corteza y en sus ciertos lados prefrontales, y hasta que en el siglo XIX James Lange demostró que la emoción es esencialmente elaborada por las zonas periféricas del cerebro, es decir, por las partes constituyentes a nuestro procesamiento fisiológico de la información y no cognitivo. Uno de los encargados de solidificar esta teoría fue Antonio Damasio, que es un neurólogo que perfeccionó la teoría de James Lange, en el que el estado de la experiencia de las reacciones del cuerpo, la experiencia de las acciones del cuerpo, emociones, es esencialmente una historia que elabora el cerebro. Es decir, nuestra información que nosotros recibimos de lo externo a lo interno es un procesamiento inconsciente elaborado por el cerebro y no consciente. Luego, al momento de hacerse consciente esta información, es donde ya aparece emerge de nuestra psique el concepto de sentimiento. Y ahí ya hay una diferencia clara entre lo que es la emoción y el sentimiento. La emoción como algo más intuitivo, propio de nuestra naturaleza más interna, y el sentimiento como algo ya más elaborado. Cabe destacar que en ciertos aspectos de lo que es la anatomía un poco del cerebro y de cómo funciona un poquito este asunto, los estados emocionales están mediados por un grupo de respuestas periféricas, como habíamos dicho, también son autónomas, endocrinas y del sistema motor esquelético. En estas respuestas participan estructuras subcorticales, como por ejemplo la amígdala, que es una de las principales causantes de nuestros más intuitivos emociones, como son por ejemplo el miedo, la ira, la alegría y todas esas emociones más primitivas.
El tálamo también, que es, podríamos decir que es el encargado de darle el centro de funcionamiento a cada una de las emociones. Y acá, en este punto, hay que detenerse para hacer una breve descripción de lo que es el tiempo psicológico, de lo que se demora el procesamiento de la información de la amígdala, que es principalmente aquella que acarrea las emociones más primitivas, que es menor al tiempo el propio de la corteza. Es decir, antes de sentir el miedo, ya hay una evaluación interna en nuestro organismo de lo que es el miedo, sin nosotros darnos cuenta. Para tener ya claro de todo lo que conlleva y comenzar a hacer el diálogo, sabiendo de la naturaleza de esto y que es un tema que se sigue conversando, ¿por qué entonces nosotros nos hemos olvidado de lo que es las emociones y todo este mundo? ¿Por qué hemos abandonado la naturaleza de las emociones sabiendo que es una parte completamente racional, si se podría decir así, de nuestra vida? Esa es una de las preguntas con las que me gustaría que discutiéramos. O sea, mi percepción es que no es así porque uno responde de cierta forma sí o sí frente a las emociones, ya sea de una forma instintiva o de una forma racional. Sí, yo cacho que ahí está la distinción entre las dos cosas. Es que lo que pasa es que se supone que el cerebro está constituido por 3 subcerebros, si se quiere decir. De hecho, eso es uno de los modelos teóricos que tiene, que es un cerebro reptiliano, pero no reptiliano de conspiración. Un cerebro reptiliano, propio del reptil y de la supervivencia que se exigía en ese minuto, considerando el cerebro como evolutivo. A eso apunto yo. El cerebro como una evolución en el transcurso del tiempo. El primer subconjunto del cerebro en cuanto a los subgrupos es el reptiliano. Después vendría el límbico, que es el emocional, precisamente el que vamos a hablar ahora. Y después está el de la neocorteza, que es ya el propio del Homo sapiens y el desarrollo del pensamiento y todas esas cosas. Entonces, claro, hay una respuesta que viene propia de la memoria que se tiene del cerebro reptiliano, pero no es coherente y muchas veces sucede, hay montones de casos en los que tú reaccionas a la realidad solamente por instinto de supervivencia, cuando a lo mejor la realidad no tiene relación con ese instinto de supervivencia. Eso es lo básico, eso es como lo más simple, pero, la reacción más simple que tiene, claro, como el pero cerebro. Yo creo que desde mi punto de vista, eso en montones de veces te ponen en situaciones que son poco coherentes, irracionales. De hecho, Claro. Hoy día eso es lo que se dice, la irracionalidad. O sea, tú de repente actuáis de una cierta forma y decís, oye, ¿por qué hice lo que hice? Después, pues. Claro, o muchas veces cuando el choque es muy grande, eso está estudiado de hecho, cuando el choque es muy grande emocional, la amígdala lo que se encarga de hacer es sacar toda la información, como cortar el circuito, por decírtelo, de la parte superior de la neocorteza, y encarga todo el potencial en la parte emocional, en ella. ¿Para qué? Para concentrar y qué sé yo, no sé, actuar de la manera mejor y de la manera más correcta. Y eso tiene un problema, porque hay veces que tú no te acuerdas de lo que haces, ¿cachai? De hecho pasa cuando, tuviste un choque en un auto y después tratáis de acordarte y no te acuerdas. Entonces a lo que apunto yo es que ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros podemos ver ese cambio que existe con respecto a una respuesta de la realidad que a lo mejor no es coherente, pero en nuestro organismo, en nuestro sistema biológico está memorizado, está fijo así? Ese es como el punto que quiero discutir. Mira, me parece súper interesante tu tema y yo hay una teoría con respecto a eso que tú mencionabas recién, que hay uno de los modelos en el fondo que con el que se utiliza con el que se teoriza el cerebro, es que hay 3 subcerebros. Claro. ¿Cierto? Pero así como también hay 3 subcerebros, también hay clústeres de memoria, donde se almacena la información, ya que es donde hay lugares donde se almacena memoria emocional en el fondo, donde se almacenan recuerdos, donde se almacenan la parte kinésica, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Y uno de los subcerebros que tú mencionaste, que es el cerebro reptiliano, ya que es una de las formas en las que uno lo llama, que en la parte como más primitiva y que tiene que ver con los reflejos del cerebro. Exacto. Tiene mucho que ver también con el sistema de defensa del cerebro.
Entonces, el cerebro del ser humano siempre va a funcionar desde un punto de vista de supervivencia. Exacto. Ese es como es la madre en el fondo Claro. de toda reacción del cerebro. Es que ahí está, eso, a ese punto yo quería tocar, porque si eso sucedió y sucede, ¿ya? Pero hoy en día, ¿cuáles son, si tú te evalúas en tu vivir diario, cuáles son las situaciones que uno vive para que el cerebro se active como en esa predisposición a la supervivencia? Son casi Exactamente. nulas, po. Ya, bueno, mi opinión en el fondo es la siguiente, que, bueno, en la época prehistórica, el cerebro estaba adaptado en el fondo a que la supervivencia fuese a cosas netamente como peligros físicos, por ejemplo, que te ataque un animal salvaje, que esté a punto de morir, etcétera. Entonces, en ese momento eran los estímulos que el cerebro estaba entrenado para poder percibirlos como daño. El día de hoy, el cerebro ha evolucionado y también obviamente todo nuestro entorno, y cada vez se ha vuelto más complejo porque hay distintos estímulos que también pueden ser traducidos como daño para el cerebro. Ya, y esto puede ser daño a nivel emocional, pueden ser cualquier cosa que tiene que ver también con más cosas que el daño físico. Sí, por ejemplo, concepciones de la sociedad de lo que se considera como mal. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros nos enseña la sociedad que está mal? Por ejemplo, no sé, porque está mal que te hayan robado, por ejemplo, o está mal que te hayan pateado, ¿cachai? Entonces eso el cerebro lo empieza a percibir como algo malo, y algún estímulo que tenga que ver con eso va a activar su sistema de supervivencia, claro, y va a conectar inmediatamente con la parte emocional, y en el fondo va a reaccionar lo primero, antes de razonar, va a bloquear esa parte y va a aparecer el sector emocional del cerebro, y ese que es el que va a tener la reacción. Entonces me parece curioso tu punto de vista. Creo que ya lo entendí un poco, de que evidentemente nos hemos alejado de ciertos estímulos que consideramos peligro, pero en el fondo tampoco encuentro que sea como tan bueno comparar los estímulos que eran considerados peligros como de hace muchos años atrás a los que son de ahora. O sea, van evolucionando los tiempos, la complejización del cerebro va aumentando cada vez. En el fondo se van concretando conceptos y se van abstrayendo otros conceptos que tienen que ver con el día a día, con las cosas que se ven en la sociedad. Entonces cada vez vamos asimilando estímulos nuevos, los interpretamos como peligro. Como por ejemplo de estos típicos memes de internet como cómo decir algo sin ofender a nadie en el 2018. Entonces cada vez más cosas son proclive a hacer ofensa o hacer daño y activar la defensa del cerebro. Bueno, ahí yo de lo que dijiste como al final me agarro como de la parte evolutiva, porque en realidad como en respecto a lo emocional, como decías tú, como lo primero que responde es como la parte emocional, pues como a estímulo el cerebro emocional. Ahora, mi pregunta como general para dejarla en la mesa es ahora como el paso siguiente o lo que se está dando es que ahora la respuesta sea más que emocional y se mezcle con la parte que racional. A eso apunto yo, po, que al parecer, y uno viéndolo en lo que es la sociedad hoy en día y todas las cosas que suceden, basta con prender la tele un día en la tarde y ver cualquier noticiario para darte cuenta que hay un despelote afuera, hay un despelote, y no solamente racional, sino que también emocional. Hay un flujo de información que es la parte cognitiva, la parte emocional, que está truncado. La parte racional quizás funciona un poco mejor, porque la forma en que se educa en cierto sentido a entregar un poco de conocimiento, entonces eso ya te hace responder cognitivamente un poquito más estandarizado. Pero lo que es la emoción y el cómo de la emoción está totalmente abandonado. Está en una esquina, ¿cachai? Nadie no se toca. Y ese es el desorden, que aparte de haber un desorden cognitivo en el pensamiento, también hay un desorden en lo que es la emoción. Porque respondemos en un tiempo que es actual, como si fuera a un tiempo pasado, de evolutivo, montones de años atrás, etcétera, etcétera. Ahí hay un contrapunto, y el tema es, existe un proceso, qué sé yo, intuitivo, o bien un proceso por medio de una reflexión en donde exista un orden, en permitir un orden al cerebro, darle un orden en lo racional
y desde a lo emocional y desde lo emocional a lo racional para poder entregar eso como un foco de inteligencia. Eso es como, yo digo, ¿existe eso? ¿Puede ocurrir o somos presos, si se quiere decir, de la biología evolutiva y de nuestro más primitivo instinto de supervivencia? Mira, incluso desde la psicología, ¿cachai? Tenemos como la orientación más humanista quizás, que plantea justamente que uno no puede separar estos aspectos que son parte de nuestra vivencia humana, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una de las cosas que aprendí en la universidad, que quizá, yo no quiero meterme en el tema político, pero tiene que ver con el capitalismo, ¿cachai? Pero en el aspecto de cómo afectó a la sociedad más que cualquier otra cosa. Y lo que yo al menos destaco de esas clases es que se mencionaba la importancia como de la alienación, ¿cachai? Del producto. Que si por ejemplo, antes, hace mucho tiempo obviamente, si yo quería, por ejemplo, comer carne, ¿cachai? Yo tenía que ir quizás al bosque a cazar, a comer carne, ¿cachai? Si yo tenía frío, yo tenía que pescar esos mismos cueros del animal y construirme mi ropa. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo? Que la gente empieza a alienarse del producto, porque empezaron a hacer cosas que no eran para ellos, ¿cachai? Entonces, eso obviamente ha hasta ahora forjado una sociedad que está orientada quizá a la fabricación. De hecho, quería igual mencionar la educación, que si analizas la educación está hecha como para enseñarte a hacer cosas. Al menos yo, en la básica y en la media, ¿cachai? Asumo que varios igual comparten esta posición. Aprendí a hacer cosas, pero no me enseñaron a pensar, no me enseñaron a cuestionar las ideas. Me dijeron, esta es la historia y esto es así. Claro. Entonces siento que ese poder, como esa entidad que rige nuestras vidas, igual de cierta forma te aliena de tus emociones. En el sentido de que se espera, por ejemplo, ¿ya qué se espera de mí? Que termine la enseñanza, que termine la universidad, que me case, que tenga hijos, que tenga un trabajo. Y siento que esa fuerza está como por encima de mí. Por más que yo quiera sacármela de encima, está ahí. Entonces esa como predisposición de tener que hacer ciertas cosas para ser como un hombre, ¿cachai? Siento igual me alejan de lo que quiero ser. Me alejan de esa emoción natural quizás. Se aleja de lo que tú realmente eres, quizás. Que lo que es una parte emocional y racional. Lo que pasa es que, por lo menos en el tema educativo, yo lo comentaba con el David la otra vez, el modelo educativo parte de Inglaterra en el siglo XVII, creo, y estaban preparando, obviamente, en pos de la revolución industrial de la época, estaban preparando personal en Inglaterra y en Europa, y después lo arrastraron al resto del mundo, por lo menos la parte occidental. Trataban de preparar un perfil de aplicación. Lo que ellos querían era que frente a las industrias que se venían y a la revolución de todo de lo que sucedió, lo que ellos querían de ti era que tú fueras un tipo operante, nada más, operativo de aplicación. Y para ello usaron un modelo educativo que rindió fruto, se pudo, se constituyó gente operativa. De hecho, hasta el día de hoy siguen saliendo gente bastante operativa, y se dejó de lado la otra parte propia que sucede. O sea, yo creo que todo el mundo se ha reído alguna vez, todos hemos llorado, todos hemos sentido placer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde queda eso en el componente humano de lo que es la vida en su totalidad? O sea, estamos como viviendo a mitad, si se quiere decir, viviendo desde una perspectiva y en un rincón prácticamente. Ya, yo quería comentar, bueno, antes de avanzar con lo que estabas comentando recién, que es con respecto a esta respuesta como, entre comillas, primitiva frente a los estímulos dañinos. O sea, ¿de qué se trata este desorden que hay entre los estímulos actuales y frente a las respuestas como más primitivas? El punto que quería tocar en el fondo es que, tratando de verlo desde una dimensión, desde un prisma en el que vamos a tratar de desorden a lo común que vemos nosotros, ¿ya? Dejando de lado en el fondo cualquier respuesta que sea como patológica, porque en el fondo cualquier reacción que no altere tu día a día y que te mantenga dentro de la sociedad inserto y que no afecte tu quehacer diario no es considerado un problema. Claro, quizás deberíamos acotar ahí diciendo de que los comentarios sobre la emoción van a estar pre-patología. O sea,
en una situación normal, situación estándar. habitual. Post patología ya yo creo que requiere otro análisis que no lo vamos a hacer. Claro. Ya, en el fondo esto lo quiero agarrar ahora que estabas comentando con respecto a qué pasó durante los años en el desarrollo humano, que tiene que ver con que durante mucho tiempo se robotizó de alguna manera o se hizo más mecánico el quehacer humano. O sea, todo vamos a lo concreto, es todo de una manera muy procedimental. Claro. Entonces, se nos instauró un modelo ya como no solamente educativo, sino que en el fondo de vivir, en el que todo es procedimental, todo tiene una rutina, todo tiene en el fondo una línea Una estructura. de hacer, una estructura, y de esa misma forma nuestro cerebro se fue estructurando. Exacto. Así como nuestro cerebro sabe que en la mañana cuando despertamos tenemos que levantarnos y tenemos que comer y tenemos que, no sé, tenemos que lavar los dientes, no sé, comer algo, y en el fondo siempre hay una estructura frente a eso. Frente a lo mismo, hasta ese momento, hasta que empezó como esta educación estructurada, la parte emocional que tú estabas mencionando delante llegó hasta ahí. Claro. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que desde ese punto en adelante, como una respuesta innata, el ser humano como que empezó a tergiversar. No sé si la palabra correcta es tergiversar o a trascender esta rutina a la parte emocional. O sea, en el fondo tú tienes una rutina una rutina en tu quehacer en el día a día, pero también tienes una rutina emocional. ¿Sabes? En el fondo que si te sientes triste, vas a buscar una razón, vas a buscar algo externo, una actividad externa para que te haga sentir mejor. Claro. Ya, si te sientes muy alegre, vas a buscar una forma de compartirlo. Por ejemplo, lo que pasa con las redes sociales ahora. Porque tú estás feliz, que compraste una cosa nueva, pum, foto y por las redes sociales Claro. compartes. No, y sin ir más lejos, el tema del materialismo y todas esas cosas que... Entonces hay muchas cosas que van provocando una rutina emocional en las personas. Entonces, aquí quiero ir con esto. ¿Cuál es este desorden de lo que yo quiero opinar en el fondo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que hubo un punto en el desarrollo humano en el que se dejó de mirar lo humanista en la gente. Que nos dejamos de tratar en el fondo como personas. O sea, ¿qué está provocando esta rutina en mí? Sino que solamente mi rutina es un producto, ¿cierto? Mi rutina es un producto que no es para mí. Mi rutina es un producto para otra persona, para el resto, para hacer crecer, no sé, para hacer crecer mi familia, para alimentar a mis hijos. Mi rutina es para que mi empresa gane más plata. Mi rutina es para... O sea, etc. Entonces todo lo que hacemos en el fondo es un producto. Y por lo mismo nuestras emociones pasan a segundo plano hasta que son un problema. Y ahí es donde entra el sistema de defensa del cerebro, en el fondo, que tiene una respuesta que quedó estancada en esa época donde recién estaban haciéndose la estructura. Y yo pienso que hasta ahí nosotros no tenemos interiorizado desde chicos, que como una enseñanza, como parte de la cultura, de cómo debemos ser o cómo debemos reaccionar o cuáles son las posibilidades que tenemos de ser cuando nos pasan ciertos estímulos que el cerebro considera dañinos, sino que simplemente se nos encerró en un estereotipo que cuando tú estás enojado, no sé, pues si tu compañero en el colegio te pegó y a ti te enojó, tú le pegáis de vuelta. Claro. Si te sacaste una nota que tus papás no esperaban, te vas a sentir mal y vas a sentirte culpable y te vas a sentir quizás hasta miserable, no sé, pues dependiendo del lugar donde estés viviendo, porque por ejemplo en Oriente el fracaso académico es súper pesado en el fondo y es súper penalizado a nivel moral y a nivel familiar. Entonces todas esas cosas se van condicionando y quedaron como estancadas en este crecimiento humano. El desarrollo del potencial productivo se adelantó millas luz en adelante en comparación con el desarrollo emocional, y muy pocas personas en el fondo lo alcanzaron. ¿Y en qué terminamos? En que ahora estamos conversando de esto, que hay muchos estudios y que todos se están centrando en qué es lo que pasó, cuál fue este desorden, en qué momento nos estancamos emocionalmente como seres humanos y por qué esto recién ahora está pasando. Ahora esto es un tema en boga prácticamente, porque todo lo que se está diciendo es una ofensa para alguien. O sea, tú dices algo y a otra persona le va a ofender. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora que tenemos este desorden en el fondo en esta respuesta de supervivencia? Sí, yo siento que quizás como en la cultura que hemos creado a través de los años, cada vez está más mal visto, ¿cachai? Ser
ser como un ser humano, ¿cachai? Eso es lo que a mí me preocupa. Porque me acuerdo, por ejemplo, cuando chico, yo creo que a todos, que acá somos todos hombres, a todos le dijeron como los niños no lloran, ¿cachai? Claro. Y no hay ninguna base biológica que diga que los hombres no tienen que llorar, po. Tampoco te genera ningún daño, por el contrario. Entonces, igual como desde la corriente humanista, ¿cachai? Se ha planteado la idea de que las emociones hay que dejar que surjan, pero hay que canalizarlas quizás de tal Claro. manera que no sean destructivas. Entonces, Sabiendo que son respuestas netamente, muchas de ellas son prácticamente involuntarias. Aparte, o sea, sabiendo con lo que decía también Marcelo, esa barrera que uno le pone, crea dos problemas, que es la barrera y después el no orden de esa respuesta involuntaria. O sea, son dos problemas solamente por ponerle una barrera a esa emoción. Sí. entonces el hecho de no enfrentar quizás tu naturalidad te va a generar angustia. De hecho, es un problema bien como cotidiano hoy por hoy. Pues hay hartas personas con trastornos de angustia porque siento que viven esta vida que está tan cuadradita, ¿cachai? Que no hay espacio para sentirte mal. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo, Y de hecho tú lo ves, tú le preguntas a cualquiera, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? bien, claro, siempre están bien. Siempre estás bien. Siempre bien todas las No, personas. y si te dice, oye, ¿y cómo estás? ¿Estoy mal? Oh, ¿qué te pasó? ¿Cachai? Al tiro. Oye, como que, Ah, pobrecito. en vez de decir, como, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cachai? Sí, po. Conversemos. Es siempre como, no, Sí. ¡ay, qué lata, qué triste! ¿Cachai? Entonces siento que quizás hay que dar ese espacio, que no se da. Y por ejemplo, puta, si consideramos emociones que son más destructivas, yo doy, por ejemplo, yo me considero una persona sumamente violenta, ¿cachai? Me considero que soy muy impulsivo y reacciono mal. Pero ustedes me conocen, yo nunca le he pegado a ninguno de los que están acá, ¿cachai? Nunca me he agarrado a combo con ninguno de ustedes. Aún. Pero es porque, puta, yo he aprendido a quizás a canalizar esa rabia que tengo, que, puta, quizás tendría que analizarla con un psicólogo que me diga por qué siempre estoy tan enojado. Claro. Pero ¿cómo lo canalizo yo? Puta, escucho música que es violenta, hago actividades que son violentas, veo quizás deporte de artes Me marciales, pego en la cabeza. me golpeo a los cabezazos contra la muralla. No, pues, pero antes, por ejemplo, igual tenía el saco como el de box, ¿cachai? Igual, pues estaba enojado, el día le pegaba al saco y me sacaba esa emoción porque mi cuerpo me decía, tienes que manifestarla de alguna forma. Igual, si estoy triste, ¿cachai? Y tengo ganas de llorar, me pongo a llorar, pues, ¿cachai? Me saqué y yo siento que ya pasé por ese episodio de pensar que estoy encuadrado dentro de los paradigmas de qué significa ser hombre y ahora me da lo mismo. Si una canción que es como puta, muy afeminada me gusta, la voy a escuchar igual, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me dice que hay un placer de por medio, ¿cachai? Si me gusta algo, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Y me ha ayudado mucho a bajar como esa angustia que uno tiene de sentir esa necesidad quizás de mantener un estándar que no tiene ningún sentido. Un estándar que es quizás, no lo sé, pero quizás en algún tiempo la historia sirvió de algo. Pero hoy no sirve. Hoy solamente es destructivo. Entonces yo al menos trato de que la gente cache esa idea que yo tengo y que no es mía, sino que ha salido de varios estudios. Pero que a mí me ha ayudado mucho, que es expresar la emoción y canalizarla de una forma positiva. Yo creo que en este punto, yo creo que ustedes comparten que en sí hay una cierta inteligencia en la respuesta primitiva, porque si nosotros, por ejemplo, ponemos la mano sobre una estufa, por ejemplo, vamos a sacar la mano por una sensación de calor. Claro. Ese, Claro. de cierta forma, es una inteligencia, porque si ponemos un mueble ahí, el mueble no Sí, va a salir sí, porque sí. decimos que no es inteligente. Sí. Ahí hay una inteligencia básica, pero lo que planteamos acá va como malla, que de cierta forma es darse cuenta claro. de esa sensación. como de Saber la que emoción. existe, claro, saber que Claro. existe un desorden y ya ese es un tremendo paso, darse O cuenta sea, que más que un desorden, como la reacción, porque lo que decía Leo, ponte tú, el Leo sabe que existe esa sensación de violencia, pero no es que continúe así como hay alguna cosa que le genera esa sensación y reacciona simplemente, sino que sabe que existe y la maneja de otra forma. Yo creo Claro. que ese es como el punto Pero, claro, y que yo de generar otro tipo de inteligencia. yo apuntaba a trascender eso. Ese era mi enfoque. Bueno, el que lo hemos conversado, yo creo que todos lo hemos tocado en distintos puntos, pero quizá obviamente por la duración del tema, y de hecho hay montones de otras cosas que quería decir, yo creo que a lo mejor por el tema no vamos a alcanzar, pero la idea es ir más allá de eso, más allá del problema, comprender el problema, saber dónde tiene su origen, tratar el problema. Yo creo que estamos en una época donde se está tratando el problema, pero
Hay que masificarlo. Claro, ¿no? Y lo otro que tampoco se está viendo más allá, po. O sea, está bien que la gente que quiera expresar su emoción por su malestar, qué sé yo, lo que sea, que se haga, pero el punto no termina ahí, po. Después de eso tiene que haber otra cosa, tiene que haber un orden interno para que esa respuesta ya no sea en términos de control, ¿cachai? De yo tener que sentirme controlado para poder expresar esa emoción. O bien decir, no, esto no, ¿cachai? Ponerte tú tu propio bloqueo. A ese punto yo quería, no sé, pues tratar de ver. Y creo muchas veces que eso está relacionado también con lo que es bueno, parte de lo que es la biología de la emoción, que muchas veces las emociones surgen antes que el propio pensar de la emoción. De hecho, esa es una de las definiciones que tiene, y el sentimiento ya es un proceso de revaloración con lo que uno pensó. Pero ahí, justo en ese punto que tocaste, uno, de acuerdo a esa percepción, uno puede decir que en algún momento se podría llegar a pensar en la emoción antes de reaccionar. Es que acá, por ejemplo, en los estudios claro, en los estudios que tratan, por ejemplo, Paul Ekman, que es un neuropsicólogo famoso, trata el problema precisamente definiendo eso como la gris neutralidad, que a mí me pareció súper sospechoso. ¿Por qué gris neutralidad? ¿Por qué si antes yo pienso que luego se genera la emoción, por qué eso va a ser neutral o va a ser gris? No. Ellos lo proponen así. ¿Por qué? Porque tienen un modelo en base a lo que comentaba Leo, que era precisamente expresar lo que tú tienes que expresar. Si es la emoción una forma del impulso, ¿qué es impulso? Si es una corriente, que se entregue, ¿cachai? Entonces, ese punto lo tratan como una gris neutralidad. Ya como para ir cerrando el tema, yo creo que podemos dar el paso a lo que es el rol de la emoción en una vida mental. Bueno, lo discutimos superficialmente. Es un tema que da para más, que vamos a tener que, yo creo que en otro capítulo, tocar el tema también de la inteligencia emocional que hay detrás. Tocamos solamente lo que son las emociones y por encima, sino que después quizás tocar lo que es la relación del pensar con esa emoción para una inteligencia, que es el trascender de la emoción. Sería bueno que lo vieran. El tema que escogí para lanzar sobre la mesa, de cierta forma, igual continúa un poco el tema que estábamos tratando delante, por eso sentí que era interesante tratarlo. Y se desenvuelve en un área que está como fuera, igual, al margen de mi conocimiento curricular. Pero igual sentí que de alguna forma había que respaldar un poco el tema, así que investigué un poquito. Así que hice un magíster. Un magíster de... Porque hoy día todo es diploma, todo es currículum y todo es... Hice un diplomado. Sí, todo es... Y... una entrevista. Y llegué a este contexto que le anticipaba, que es el título de este asunto, que es inteligencia espiritual. Bueno, los autores que investigué someramente dentro del área son Dana Zohar,
e Ian Marshall, que hicieron un libro de este mismo título, y a Ramón Gallegos. Ya. Estos tres autores coinciden en ordenar la inteligencia, sumando la que teníamos delante, La emocional. de forma jerárquica, exacto, en 3 niveles, que son, en primer nivel, la inteligencia emocional, en segundo nivel, la inteligencia intelectual, que es de cierta forma la medible con el coeficiente, Coeficiente, intelectual, claro. que trata en general de las inteligencias múltiples de Gardner, y en tercer nivel y el más alto, que sería la inteligencia espiritual. Y que esto de la inteligencia espiritual ellos lo definen como la inteligencia con la que afrontamos y resolvemos problemas de significado y valores, la inteligencia con la que podemos poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más amplio, más rico y más significativo. La inteligencia con la que podemos determinar que un curso de acción o camino vital es más valioso que otro. Claro. Y en términos concretos, los autores del libro proponen las características que debería tener una persona que tenga una inteligencia espiritual alta, que serían la capacidad de ser flexible, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, una capacidad de afrontar y usar el sufrimiento, una capacidad de afrontar y trascender del dolor, una capacidad de ser inspirado por visiones y valores, reluctancia a causar daño innecesario, una tendencia de ver relaciones entre las cosas, que ellos lo describen como una forma de ver el mundo de forma holística, Claro. marcada tendencia a cuestionar y estar en contra de las convenciones. En este punto, si logran ver esto al igual que yo, podríamos decir que esta inteligencia es la que de cierta forma nos hace diferente del instinto, por ejemplo, emocional de los animales y del procesamiento lógico y frío que tienen los computadores. Porque si lo vemos desde un punto de vista comparativo, un computador también puede saber matemáticas, también tiene lenguaje. Bueno, eso es un poco discutible. Y también, bueno, yo creo que respecto a lo que conversamos anteriormente, yo creo que ustedes comparten de cierta forma este orden jerárquico, aunque igual lo dejo sobre la mesa, y el potencial que tiene esta inteligencia en el punto que yo considero como el más importante, que es el cuestionar las cosas, que es poner las cosas como en duda y no aceptar las cosas simplemente como vienen. Y voy a dejar primero ese Claro. punto sobre la mesa, que creo que puede dar. Que puede ser, o sea, desde mi perspectiva creo que el tema de lo que es al final el significado de la inteligencia, independiente del adjetivo que le pongamos después, termina siempre en un mismo punto, en un punto unitario, creo yo, que vendría en preguntarse y en reflexionar lo que es, y de hecho el Leo lo tocó en el tema anterior, que es ¿qué es ser un ser humano? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? O en términos genéricos, ¿qué es ser un ser humano? No me he sacado. Esa es la pregunta que yo creo que engloba al fin y al cabo todo lo que es el tema de la inteligencia, porque en esa reflexión deberían decantar todo lo que son estos dogmas, estas estructuras, las formas, las ideas, los porqués. En ese reflexionar debería decantar todo eso. Y por ejemplo, no sé, en ese tema, en el caso de la seguidilla de, no sé si lo podríais volver a leer, la última seguidilla, es como lo que hacia dónde se apunta, que fueron los últimos puntitos que dijiste. A ver si lo podríais repetir. Las características reflejadas por una alta inteligencia Sí, espiritual. sí. Una capacidad de ser flexible. Pero mira, vamos por Por uno. punto. Sí, vamos una por una. La capacidad de ser flexible. ¿Qué hay detrás de esa capacidad de ser flexible? ¿Cómo tú te das cuenta de que tienes que ser flexible? Por ejemplo, ¿cómo tú te das cuenta que en la vida me exige ser flexible? ¿Por qué? Es que yo creo que esa capacidad de ser flexible... ¿Cómo alguien se da cuenta que tiene que ser flexible? A eso punto. ¿Cómo alguien se da cuenta? Porque reflexiona... Yo creo que más que darse cuenta de ser flexible, es como el efecto de
de generar una diferencia en cuanto a lo común que de cierta forma que nos enseñaron cierta cosa y te A fijos, a conducta fija. hay con un cambio leve en eso fijo y la forma de ser flexible es generar Claro, pero una reacción positiva en ese punto. no, yo pienso que, bueno, igual te acuerdo un poco lo que dicen, que cuando uno sabe que tiene que ser flexible, yo creo que tienes que primero darte el tiempo de ser quizá autocrítico o de aplicar, olvidé cómo se llama el método, pensamiento crítico. En el sentido de que, claro, uno se da cuenta, bueno, no sé si ustedes la han vivido así como yo lo he vivido con otras personas, que me he dado cuenta que hay gente que tú le puedes demostrar que están equivocados, pero estás tan clavado en su dogma que se quedan ahí. Entonces yo pienso que a eso se refiere quizás con la flexibilidad, el hecho de decir como, ya tengo una idea, ¿cachai? Pienso que cierta cosa es correcta, pero al enfrentarme a lo opuesto, ¿cachai? Decir, puta, quizás yo estoy equivocado, ser suficientemente humilde para decir quizás lo que he pensado por años está mal. Claro. Y esa apertura como al cambio, yo creo que ahí por ahí va... Es que eso, a eso quería, ese es el punto que yo quería decir, que no es acaso esa forma de reflexión, esa forma de ser flexible, una reflexión en la vida, en el significado que tiene la vida. ¿No es esa una consecuencia de entender lo que es la vida? Porque si la vida es un transcurso de sucesos, muchas veces que no dependen absolutamente de nosotros. Son muy pocas cosas que uno podría decir esto depende de mí. Que en un rango de orden, no sé, podría ser abrir o cerrar una puerta. ¿Me entiendes? Pero más allá de eso, ir más allá de tus propias fronteras y de querer decidir eso, puede ser un poco engorroso, pero ¿no es acaso la forma de reflexionar en la vida lo que te hace entender la flexibilidad? O sea, entender la vida puede ser una consecuencia... la flexibilidad es una consecuencia de entender lo que es la vida o parte de lo que es la vida. Esa quizá, yo desde mi perspectiva, es una de las... es lo que está detrás de ser flexible, el comprender la vida. Yo quiero aportar un poco de visión al tema. Creo que con respecto a la inteligencia espiritual, que creo que es un tema muy amplio, creo que hay que darle un poquito más de altura de miras. ¿Por qué? Porque de hecho una definición de los autores que mencionaste recién, que habla de cómo solucionamos los problemas a nivel valórico, ¿ya? Y más que la flexibilidad que tenemos y la capacidad en el fondo de reflexionar con respecto a la vida, así como nosotros podemos medir la inteligencia intelectual a través del coeficiente intelectual, ¿cierto? En el fondo eso se puede medir. La inteligencia espiritual en el fondo es la que es como la escala de medición propia y personal de cada uno en el cómo nosotros afrontamos y solucionamos esos problemas. Por ejemplo, una persona que lleva toda su vida en el fondo mirándola desde su concepción de cómo es, ¿cierto? Con sus propios valores, con sus propias vivencias y teniendo su vida hecha en orden, de repente le puede pasar un suceso que pueda ser catastrófico y en el fondo cambie su manera de ver las cosas. Como por ejemplo algo que yo veo siempre donde trabajo, el cáncer. ¿Ya? Entonces, el verte en una situación, en un riesgo de vida, en una etapa en el fondo que te hace cambiar tus prioridades, que te hace cuestionarte hasta qué punto vas a llegar vivo y cuáles son las cosas que vas a tener que hacer de ahora en adelante y cómo va a ser tu vida en el fondo y cómo tú vas a reaccionar frente a eso. Yo creo que la inteligencia emocional ahí es un buen ejemplo de poder debatirlo, porque una persona que se ve enfrentada a esa situación no es una persona que podamos decir reflexionó harto de la vida en el fondo para poder llegar a un nivel de flexibilidad, porque Claro, es un evento que te muestra de imprevisto. Pero claro, pero en ese punto te toca algo que es lo coherente en la vida, que es morir, pues. Entonces, por eso que yo trato de arrastrar el problema a lo que hay detrás de eso, que no es acaso que no se comprende el significado de la vida. Y que yo creo que no pasa tanto por eso. ¿Por qué te digo? Porque, claro, uno ve el cáncer de afuera y te dices como te va a morir, ¿cierto? Claro. Pero resulta que esa es la reacción inicial.
Pero el problema más grande de reflexión, solamente acotándonos, porque yo creo que este tema da como para mucho, mucha más altura mira de lo que yo creo que estamos acotándolo a puntos muy específicos. Yo creo que a lo mejor no merece hablarse de una manera tan acotada, sino que podríamos, sería bueno como abarcarle más cosas. Claro. Pero tratando de acotarme como a esto para no extender tanto el tema, es que el problema, la reflexión de la persona que tiene, por ejemplo, dando el ejemplo del cáncer, la reflexión inicial es claro, primero que se va a morir, ¿cierto? Pero resulta que cuando se ve que su expectativa de vida da para un tiempo más, la pregunta pasa a la siguiente etapa, es ¿cómo voy a vivir mi vida en lo que me queda? Exacto. Ya no es, sus reflexiones no van con respecto al significado de la vida desde el punto de vista de la muerte, sino que cambian a la reflexión de su vida misma en el fondo en el cómo la va a vivir de lo que le queda. Es que y claro, ahí entra el problema, porque ahí en el fondo la gente se empieza a cuestionar cómo trata al resto, cómo es con las demás personas, claro, cómo ve sus valores y sus restricciones. porque uno constantemente vive en este dualismo de lo que es el vivir y el morir. Pero no es vivir y morir constantemente. No vivir, luego morir, sino que vivir y morir. Porque ya una vez que yo me entero que muero, cambio. Pero ¿no es acaso lo único lógico que hay detrás de eso? O sea, no existen dos caminos, sino que uno. ¿Se entiende? Como una integración a la vida es la muerte. Uh-huh. Entonces, claro, una vez que yo me doy cuenta que muero, que puedo morir y que voy a morir, empiezo a cuestionarme. ¿Por qué? Porque antes de eso separé la muerte como algo lejano. A eso punto yo, pero mira, tratemos de ir, porque me gustó ese punto de vista, tratemos de ir más allá de los puntos que se tocaron, que los podemos seguir discutiendo, tratemos de nosotros discutir y tratar de ver qué es lo que sería una inteligencia espiritual. ¿Qué es para nosotros en esta mesa lo que es una inteligencia espiritual? Toquemos ese tema para irnos ya lo quiero plantear con ejemplos concretos y en el fondo aportando lo que yo veo casi todos los días. La gente que viéndolo desde el punto de vista de lo que le queda de vida, he visto que muchos dilemas en el fondo abarcan en sus creencias. Hay gente que cree en Dios y después deja de creer, ¿ya? Y así como también hay gente que vivió una vida alejada en el fondo de creencias religiosas y empieza a aferrarse a creencias religiosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque como tú mismo decías también, que yo estoy muy de acuerdo con lo que sale en la definición de su autor, es cómo nosotros resolvemos problemas desde el punto de vista valórico, ¿ya? Ya trae una trascendencia moral. Lo otro, y otra enfermedad como no es terminal, pero en el fondo es una enfermedad muy sensible, muy delicada, hay una condición de vida que es la fibrosis quística. Hablando una vez con una paciente en el fondo que tenía fibrosis quística, me comentaba que su filosofía de vida, en este momento la fibrosis quística es una enfermedad que afecta múltiples sistemas del cuerpo, del páncreas, etcétera, etcétera. Y dejando en el fondo como de lado esa definición, tu cuerpo está tan susceptible a enfermarte y cuando te enfermas es grave. O sea, a ti te da un resfriado como normal, una persona con fibrosis quística le da una neumonía y se puede morir. Entonces, teniendo ese peligro latente de la persona que se va a enfermar y puede morirse en cualquier momento, por algo que otra persona normal no, cambia su forma de ver las cosas. Y esta persona me decía que en el fondo cambió su concepción de cómo vive la vida y al final prefirió decidir arriesgarse a decirle que sí a todas las oportunidades que se le da. Ya, en el fondo, si tiene un carrete, por ejemplo, un ejemplo súper cotidiano, tiene una fiesta y no sé, pues se le da que no se podría pichar con alguien, no sé, no se va a negar. Si tiene la opción de gastarse mucho dinero en una cosa, no lo va a negar. Si tiene la opción de pelear con alguien que le importa hasta el final, sin importar las consecuencias, a lo mejor lo va a hacer porque a lo mejor no sabe si... viviendo sus emociones al extremo. Y eso es una postura. Pero también hay otras personas que tienen otra postura. Que he visto, por ejemplo, que hay gente que es muy apartada de una religión y se concilian con una religión y empiezan a conciliarse con todo el mundo y empiezan a hacer actos de beneficencia y en el fondo ya apoyar al resto y empiezan muy de dejarse de lado y empiezan a resolver su propio duelo de su vida ayudando al resto. Entonces, yo creo que esta flexibilidad de la inteligencia emocional está muy sujeta a muchas cosas. Está sujeta a concepciones de la gente que traía de antes de verse en este momento crítico, concepciones de la sociedad en la que vive,
y la misma crisis en el fondo que puso a prueba su flexibilidad. Así que en el fondo yo le planteo en el fondo qué opinan con respecto a estas cosas. Yo por lo menos comparto también lo que decías, pero ahí tienes como un punto súper específico porque de cierta forma hay un contexto que genera una reacción de analizar. Entonces llega un punto en el que llego frente a, en este caso, la enfermedad, un caso Claro. grave, y digo, ¿por qué a mí? Ahí ¿qué entra todo el hago? cuestionamiento. Entran cuestionamientos que apuntan directamente a como yo veo esta inteligencia, que de cierta forma es estar sobre todo, ponerse arriba de tu propia vida, ver tu propia vida desde otro punto de vista más alto y analizarlo. Pero yo creo que, o sea, no necesariamente, tampoco creo que iba a ese punto, pero no necesariamente debiera darse solo en esas circunstancias de Claro. contexto fijo. Sí. Y también quería como, aprovechando el punto, como para dejarlo claro solamente, yo igual vi este tema como súper amplio, pero en realidad era la idea más que nada dejar como en claro el significado o como que se presente sobre la mesa este tema de la inteligencia espiritual, porque me gustaría tocarlo en otro podcast más adelante. Si no, o sea, lo que a mí me surgía la duda es que, puta, evidentemente una crisis de más que puede quizás ayudarte, ¿cachai? Entonces ahí me surge la duda, y no sé qué opinan ustedes, si es que es posible quizás hacerlo entonces teniendo una vida normal, po. Si tengo una vida, ¿cachai? Con todas las condiciones favorables, ¿podría alcanzar también esta inteligencia emocional? Porque yo siento que igual las personas, o sea, en mi experiencia, ¿cachai? Yo he visto que las personas que mientras más dificultades tienen, más van creciendo. Las personas que se han enfrentado a más problemas de todo tipo son las personas como, no sé si más abiertas quizá a la experiencia, pero sí las personas que representan un ejemplo para mí, ¿cachai? Porque siento que se han superado y se han sobrepuesto a esas crisis. Entonces me surge la duda, ¿puede una persona, ponte tú, no sé, un cabro BC1, ¿cachai? Que nunca le ha faltado nada, que tiene como su familia perfecta, ¿cachai? Que nunca le ha pasado nada malo, ¿puede quizá alcanzarlo? ¿Alcanzar esta inteligencia? Y si es que sí, ¿cómo? Si es que alguien de ustedes no sé qué opina al respecto, si es que se puede o no. Yo creo que la principal palabra acá, que yo en realidad la tomo casi como sinónimo de esto, es cuestionar. Cuestionar como las cosas, la instancia, las personas quizás, cuestionarlas. Yo creo que si uno empieza como a cuestionarse las cosas y a decir ¿por qué hago esto? Como que de cierta forma está poniendo en práctica una inteligencia espiritual. Por ejemplo, algo súper simple. Es que claro, es que hay Claro. un movimiento de retroalimentación ahí detrás, porque es la experiencia tuya con la experiencia de lo que tú estás viendo. Esa es la reflexión. Claro. Pero como poniéndolo en términos como súper simple, una persona normal lo que hace es nacer, ir al colegio, en el caso de acá del país, ir a la pre-kinder básica, después la media, después tenés que cachar si vais a la universidad o no, si seguís trabajando, después veis si armáis una familia, y es una rutina general de todo, pues. Entonces yo creo que parte de esto es como decir, ¿para qué? ¿Cuál es el Claro. objetivo de eso? Generar que la vida siga natural, surgiendo, o esas personas que levemente lo hacen y como que dicen, oh, quiero aportar al mundo, y como que empiezan a reciclar, ponte tú, es como esa, yo creo que esas reacciones como básicas son de cierta forma esto, pero a una escala más menor. Yo creo que debería Es que eso en buscarse- lo cotidiano, lo cotidiano. Claro, yo creo que debería buscarse como una inteligencia como espiritual más profunda, que de cierta forma te haga hacer esas cosas de cuestionarlo en todo. Y ahí como que va a otro punto que en realidad no, prefiero no dejarlo ahora. Es que claro, bueno, lo que tocaba también el Leo, lo que tocaba el Leo del tema de que si acaso la crisis es nuestro, claro, o sea, una serie de crisis para poder comprender lo que es la vida. Es precisamente eso lo que yo
lo que desde un principio comenté sobre lo unitario de la inteligencia emocional o espiritual o una apertura de conciencia, como quieran llamarle. Quizás lamentablemente por los matices que tiene la vida estamos esclavizados, si se podría decir, a vivir lo que son los dos vaivenes de estos matices, que es la alegría y el dolor, y así, ¿cachai? Entonces, quizás en esa oscilación permanente, en vivir, o sea, hay dos opciones en realidad. Tú oscilas permanentemente entre esa dualidad, o una vez que oscilaste, o una vez que tuviste una crisis, por decirte, por una crisis ya cuando tú tienes una inteligencia estándar, no sé, post 20 años, por decirte, y tú ya dices, bien, paremos la pelota, ¿por qué me sucedió esto? Antes de que ya la oscilación vuelva otra vez, ¿cachai? O desde mi punto de vista son como tenés esas dos opciones, o oscilas permanentemente y vives tu vida a ciegas sin entender lo que son las crisis presentes y futuras, o bien frente a tu primera crisis te das conciencia de lo que a ti te está sucediendo, reflexionas en lo que te está sucediendo, en el porqué de esa crisis, en el qué hice yo antes de la crisis, qué significa entonces la crisis y cómo yo voy a enfrentar la vida post-crisis. Y en eso, desde mi perspectiva y la visión que yo tengo, es muy probable que si uno vuelva a tener una crisis ya no va a ser una oscilación permanente, sino que va a ser próximo en un futuro, qué sé yo, no sé, por decirte, en un evento que ya está fuera de tu vivir diario. A eso yo creo que sí hay una inteligencia más allá, pero está precisamente en esa comprensión de lo que a ti te está sucediendo, del tiempo presente. Nada más que eso. Ya, yo quiero comentar con respecto a lo que tú dijiste recién. Yo soy de la idea de que el desarrollo de nuestra inteligencia emocional siempre es constante a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida en el fondo es una sucesión de eventos que pueden ser crisis. Siempre vas a tener cosas externas que no van a depender de ti, que te van a provocar una crisis, aunque tú no seas una persona con problemas y que no puedas ser en el fondo plano y no tengas esas oscilaciones propias, siempre vas a tener situaciones externas que van a significar una crisis para ti. ¿Ya? Entonces yo desde ese punto de vista, yo creo que todas las personas vivimos en el fondo en base a una sucesión de crisis tras crisis, y todas son distintas y todas en el fondo van a atacar de cierta manera a algún punto que nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer crecer. Pero quiero basarme en el fondo en una cosa súper básica que ven en psicología, que es que para todas las personas en el fondo tenemos un nivel de inteligencia espiritual. Y el desarrollo de esta va a estar sujeta a que también tengamos satisfechas otras necesidades que son más básicas. Ya Maslow te plantea una escala de necesidades, y en el fondo te dice que hay necesidades que son más básicas, que son fisiológicas, que ir al baño. O sea, no hay que estar preocupado en el fondo de tal dilema si estás que te vayas al baño o que estás muerto de hambre. No te vayas a preocupar de solucionar eso primero, o si tienes problemas financieros no vas a estar preocupado en el fondo de qué estilo de música vas a escuchar de mañana, no sé, por dar ejemplos así. Entonces, en base a eso, y tomando en cuenta lo que dijo el Leo con respecto a las personas que tienen como su vida realizada en el fondo y que de cierta manera tienen sus necesidades más básicas satisfechas, yo creo que yo soy dentro de mi poca visión del mundo, yo me he dado cuenta que hay dos tipos de personas, y pueden haber más, pero lo que yo he visto son dos, que son las personas que buscan el desarrollo y el crecimiento de su inteligencia espiritual en dos caminos. La primera es la persona que busca el sentido de la vida, ya, que es la que en el fondo tiene sus crisis existenciales o sus crisis personales en el fondo de cualquier índole, y que son oscilantes en el fondo, y que siempre está buscando en qué va a terminar el sentido de su vida. ¿Qué voy a hacer yo? A lo mejor me satisface, no sé, ayudar a la tierra en el fondo, reciclando, o ayudando a los demás, ayudando a los más pobres, o siendo parte ayudando a mi familia, alguna cosa más chica, pero en el fondo encontrándole para qué sirve su existencia. Ya, y en el fondo, encontrándole un sentido, se va a desarrollar, lo va a potenciar, y su inteligencia espiritual en el fondo va a crecer en punto de vista de eso. Y la otra es la definición que tú mencionaste, que no recuerdo de quién autor es la persona que tiene una visión holística de la vida. ¿Ya? La diferencia con la otra, que la persona que busca el sentido de la vida es una persona que primero se centra en sí mismo, ya, que en el fondo busca desde su yo, cómo crezco yo, para qué sirvo, qué es lo que yo siento. Y la persona holística es la que busca el crecimiento de su
de su inteligencia espiritual en base a su entorno. O sea, que empieza a conectar todo lo que sucede alrededor y cómo eso alrededor le afecta a él y a su cercano o a su entorno. Y parte desde ahí, no parte desde sí mismo, sino que en el fondo conecta situaciones, conecta personas, conecta emociones, pero todo en el fondo lo que pasa alrededor. Entonces yo creo que en base a eso, mi opinión es que la inteligencia emocional en el fondo puede crecer a través de esas dos formas, que es lo que yo más he visto. Ya pueden haber más, no lo sé, pero eso es lo que yo principalmente veo en todas partes, en redes sociales, la gente que le gusta viajar, que encuentra que su sentido de la vida es viajando, la gente que hace ayuda humanitaria, o la gente que en el fondo se le pasa haciendo dudas existenciales por Instagram, poniendo en historia que me compro mañana y no sé. Yo comparto contigo el de las dos tipos de personas, pero creo como en el fondo que hay en realidad tres. Que en realidad son esas dos y las que no. Porque Claro. ¿qué pasa en las que no? Como las que en realidad, a mi parecer, funcionan como en piloto automático, como que se suben en el carro de la vida y como que, viene esto, universidad, viene esto, me caso, viene esto, como que nunca hay una pausa de decir, Claro. ¿hacia qué? Claro, como lo que hablábamos en el tema anterior, que es de cierta forma reaccionar frente a las emociones y frente al pensamiento lógico, y ser como una computadora mezclada con un animal. Claro, ¿cierto? ser una Puede ser. una computadora en el fondo, operativa. ¿no? Claro. Pero es Sí. probable que ese tipo de personas son las que vivan constantemente una crisis porque nunca se han detenido. O sea, desde mi punto de vista creo que la vida significa un continuo de crisis. A veces tiene un sinsentido. O sea, uno en algún minuto no es que uno deja de tener crisis, o deja de tener preguntas, o deja de tener inquietud, o deja de sentirse triste. Pero ya hay un entender de que la vida incorpora eso. O sea, puede ocurrir, mañana puede que muera mi mamá, por decirte, y me va a ser catastrófico para mí, ¿cachai? Claro. Pero yo lo entiendo, aunque me duela y sé que voy a vivir todo ese proceso, pero sé que puede ocurrir, ¿cachai? No estás aparte de eso, y creo que ese tipo de personas, que puede ser uno también sin darse cuenta, Claro. caen continuamente en un vaivén de crisis infinito hasta que mueren. Y en esa muerte muchas veces viene un cura y el cura les dice que si cree en Jesús y chao. Y ya está, ¿cachai? Y no hay ni un... Nunca No te dejó, cuestionaste nada. no dejó una fruta, nada, no dejó una Nada. manzana. O sea, igual como en el sentido esto, como más que dejarlo, es como, ¿por qué lo iba a dejar? Quizás Claro, sí, de, sí. de cierta forma en pensarlo también puede llegar a un punto que es como debatible en decir, puede haber como una reacción positiva frente al cuestionamiento o una reacción negativa. Claro, es que cuando tú buscas el sentido de la vida, y cuando tú buscas lo que es el significado de la vida como persona, generalmente en ese punto que existían, en términos genéricos, tres tipos de personas espirituales. En el tipo de personas que busca la vida, hay dos, que son las que buscan su beneficio en la vida y las personas que buscan el beneficio en su vida sabiendo que nosotros somos una Parte de un sociedad, todo, o parte de un todo. Claro. Y en ese punto estaría quizás integrado o tocaría en cierto punto lo que es la visión holística de la vida. Creo yo. Claro, y bueno, de cierta forma ya llegando al final de este tema, que fue como sobre A mí me gustaría dejar abierta para el otro podcast la pregunta, sabiendo que... Sí, no, si la tengo, sabiendo que da para largo y se tiene que seguir conversando. Claro. Y ya para cerrar el tema, es si la creencia en Dios, creer en Dios, es una aproximación o es la inteligencia espiritual. Eso me gustaría que lo tocáramos ya de lleno en la otra y ya como para cerrarlo también. Como para introducir en ese punto el libro de Dana Zohar y Ian Marshall se mete también en ese punto porque da a pensar solo por el nombre de la inteligencia. Y bueno, para cerrar también, que era lo que decía delante, estos mismos autores dicen dentro del libro que ellos ven el mundo como con una baja inteligencia espiritual. Entonces, también como para tratarlo en un siguiente podcast, cómo tratar esto de cierta forma, porque como lo conversamos ahora, el tener presente esta inteligencia es totalmente positivo. Entonces, cómo tratarlo o cómo revertir ese proceso.
bueno, antes de irnos en realidad queremos dejarles recomendaciones de cosas que nos parecen interesantes, que ustedes pueden ver para profundizar los temas, o quizás cosas que no son relevantes al tema que estudiamos, pero que igual sí son interesantes. Me gustaría partir con una serie de videos en realidad que son del psicólogo canadiense Jordan Peterson, que ha ganado harta relevancia en estos meses. Y esta serie comienza con un video que se llama Introducción a Estudios Bíblicos. O sea, un video que está en inglés pero está con subtítulos en español. Y lo que trata en este video y en todas estas conferencias, que son varias, es una forma de estudiar quizás los episodios bíblicos no de una forma eclesiástica. No son videos religiosos, para que no me malentiendan, sino que son como aplicaciones como cotidianas que se pueden sacar desde el estudio de las historias bíblicas como historias hacia secas. ¿Okay? No hay conceptos religiosos, hay mucho estudio cultural, mucho estudio respecto a otras culturas también, y yo lo encontré muy interesante. Solamente he visto este primer video, pero son muchos, así que lo recomiendo para que al menos vean los primeros minutos y si se enganchan, que vean toda la serie. Otra de las recomendaciones que a mí me gustaría dar, también añadiendo e integrando el comentario que hizo Leo, dando las gracias, mi recomendación es un libro que tengo en mi poder y que se llama La inteligencia emocional. Es un bestseller del neuropsicólogo Daniel Goleman. Aparte de ser neuropsicólogo, es periodista y antropólogo, como buen intelectual, ¿cierto? Diversificado en su malla curricular. Otro de los puntos, ya para los más metidos en papa, es Joseph Ledoux, un paper que está en internet en la página Research, que se llama Sensory System and Emotions, y la otra Emotion and the Limbic System Concept. Son dos ya como para los cabezones que les gusta ya saber las matemáticas del asunto. Yo quería recomendar, bueno, el libro que traté dentro del tema, que era Inteligencia Espiritual, de Dana Zohar e Ian Marshall. Y también me gustaría recomendarle un libro que es más bien literario que científico, pero está escrito por un psiquiatra que es Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, y que trata un poco el tema desde visiones reales, o más que visiones reales, sobre hechos reales que él tuvo con una paciente, y en los que trata temas sobre reencarnación y la verdad me pareció súper interesante. Lo compré en Perú y fue un muy buen descubrimiento, así que se lo recomiendo. Bueno, esas son las recomendaciones de este capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima. Just know I'm trying my best. I'm trying my best. 'Cause when you look, when you laugh, when you smile, bring it back. Now I'm sad, I'm a mess. Now we hide, will your tongue still remember the taste of my lips? Will your shadow remember the swing of my hips?